Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel Felipe. Bueno, en la problemática de la educación hay un elemento importante que es la alimentación escolar. ¿Y influye tanto en la deserción? El 1 de noviembre el Estado venezolano presentó ante las Naciones Unidas el llamado examen periódico universal, que suele presentarse ante sus pares cada 4 años. Al ser un examen universal, trata sobre todo de los derechos humanos, que incluye el derecho a la educación, sobre lo cual consigna estadísticas que han merecido la crítica del Observatorio Educativo de Venezuela. Las críticas incluyen de manera particular el tema de la alimentación escolar y señala que una alta cifra de familias han dejado de enviar a sus hijos a clases por fallas en el servicio de alimentación. Estas fallas se explican porque no es cierto que el Estado financie todos los rubros de la llamada canasta educativa. A la problemática se une también el tema del servicio de transporte para que los estudiantes puedan asistir a las escuelas. El informe del Observatorio Educativo destaca que si bien en las escuelas oficiales de Venezuela el cobro de arancel y matrícula está prohibido por decreto, la educación que se ofrece no es gratuita, tal como lo señala el informe presentado ante las Naciones Unidas. En el caso de la alimentación escolar, por ejemplo, los insumos para preparar las comidas no son llevados por el sistema a las escuelas, por lo que las comunidades deben realizar colectas periódicas para alquilar el transporte correspondiente. Bueno, la lonchera escolar tiene que estar estructurada por los grupos básicos de alimentos para que el niño tenga los requerimientos necesarios en la jornada escolar. Debe estar constituida por leche o algún lácteo como yogur y queso, carbohidratos, que son los cereales, panes, frutas, una porción de fruta o vegetales en su defecto, y las proteínas, para que ellos cubran el requerimiento durante la jornada escolar y tengan un buen rendimiento en la escuela. Otra cosa que es muy importante, el agua. A muchos padres se les olvida la importancia del agua para la hidratación del niño durante la escuela. Ellos juegan, corren en su área de recreo y muchas escuelas no tienen filtros o no tienen agua, entonces es importante llevarle su buen envase de agua y procurar de que los jugos sean de frutas naturales, procurar de que los alimentos sean totalmente naturales, porque últimamente los padres se acostumbran a las cosas prácticas y la lonchera escolar no está constituida por alimentos nutritivos, sino que sale de las panaderías o de los supermercados y no contiene los nutrientes necesarios para los niños. Es importante que los padres realicen estas comidas en la casa e incluyan al niño en la preparación de la lonchera para que ellos también se involucren y vayan creando buenos hábitos alimentarios. Y igualmente prevenir enfermedades a futuro. Otra cosa importante es que la lonchera debe ser colorida, con alimentos coloridos y de diferentes sabores. El informe establece también que aunque el Estado afirme que el 82% de las escuelas son oficiales, solo 77% de los estudiantes cursan en esos centros educativos. También se aborda el tema de las becas a los estudiantes universitarios y se sostiene que la población que puede beneficiarse de ellas y que ese monto mensual no permite sufragar sino el costo de 5 almuerzos, lo que implica que los becarios deben buscar recursos adicionales. El informe presentado por el gobierno ante las Naciones Unidas pone énfasis en los resultados de los programas educativos Robinson 1 y 2 y las misiones Rivas y Sucre, que se consideran no solo satisfactorias, sino por encima de las metas previstas. Sin duda, los programas educativos se han visto afectados en su aplicación por el contexto económico y social del país, que ha impuesto necesidades y urgencias a los estudiantes y a los padres y representantes. Para hablar del tema nos acompañará Olga Ramos del Observatorio Educativo de Venezuela. La pregunta es: ¿qué fallas tienen los comedores escolares en la actualidad? ¿Cómo debería ser la lonchera escolar actualmente? La mala alimentación perjudica el rendimiento escolar de un niño. Bien, aquí tenemos a Olga Ramos. Olga Ramos nos visita aquí en La Hora Clave y ella justamente pertenece a la Asamblea de Educación, pero además hay dentro de la Asamblea de Educación un programa que es el Observatorio Educativo, que es el que está permanentemente monitoreando estos asuntos, ¿no? Y yo entiendo que ustedes han hecho trabajos interesantes, sobre todo de alguna manera en respuesta a muchos de los planteamientos que ha hecho el gobierno en escenarios internacionales, en donde se habla pues del éxito de una serie de acciones que tienen que ver con misiones que supuestamente estarían suministrando la alimentación correcta a las escuelas. ¿Eso es así, Olga? ¿Qué han encontrado ustedes? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Lo primero es que el programa de alimentación escolar
sufrió una modificación a lo largo del tiempo y la forma como se está instrumentando en este momento no necesariamente permite que se lleve a las escuelas la comida adecuada. Para comenzar, el suministro antes se hacía directamente en las escuelas y había unos proveedores que eran contratados por el sistema y que llevaban los alimentos a la escuela. Desde hace unos años para acá, lo que se estila es que la escuela tiene que contratar un transporte para buscar en Mercal o en Pedeval la alimentación asignada. Entonces ya ahí tienes dos problemas. Uno es que se asigna unos rubros alimenticios de acuerdo a lo que haya disponible en Mercal y el Pedeval que le corresponda, y la otra es que la escuela tiene que asumir un costo que no tenía que asumir, que es contratar un transporte que no es cualquier transporte, es un transporte con unas características higiénicas y de temperatura que le permita ir a buscar los alimentos a la sede y llevarlos a la escuela. Después de eso, la forma como se ha manejado, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos o la reposición de los equipos ha sido muy mala porque no hay presupuesto destinado para eso específicamente, y cuando se daña una nevera en la escuela, se dañó. Y entonces la escuela tiene que buscar la manera de conseguir los recursos o el técnico que se las arregle, porque no hay una partida que permita arreglar una escuela de forma inmediata cuando se le daña una cocina o se le daña una nevera. ¿Y eso qué significa? Que si se daña la cocina no puedes preparar la alimentación. No, buscar los repuestos es una historia. Exacto. Y si se daña la nevera, pues tienes que mantener los alimentos refrigerados fuera de la escuela, que eso es una irregularidad que genera mucha suspicacia en la comunidad, a pesar de que quienes lo puedan hacer tengan la mejor voluntad del mundo, ¿no? Entonces allí hay una serie de irregularidades que no permiten que el programa funcione de la manera que debería funcionar. Y que muchas escuelas no tendrán para contratar esos transportes, porque hay muchas escuelas que de verdad a duras penas pueden funcionar. Mira, las escuelas públicas no tienen personalidad jurídica, por lo tanto no pueden manejar presupuesto. Lo que se hace en esos casos es que entre los maestros y los padres hacen una vaca. O sea, no hay un presupuesto y además después de que se eliminó la figura de la asociación civil por todos los rollos que inventó el gobierno con respecto a cómo se manejaba el presupuesto y se creó esto de los consejos educativos, la escuela perdió también la posibilidad de tener unos ingresos colectados aparte. Unos recursos para eso. Exacto. Y entonces lo que se hace es que se hace una vaca. Y bueno, tú tienes que hacer una vaca cada vez que viene el PAE. Y si el PAE viene, el PAE me refiero a los alimentos, si el PAE llega 2 veces al mes, pues 2 veces al mes tienes que hacer una vaca. Y eso hoy en día los costos se han elevado, como los costos del transporte. Y quiero aquí hacer un inciso, Maki, en las escuelas se ha comenzado a presentar un problema que antes no se presentaba, y es que como subió el costo del transporte y además el pasaje estudiantil no está funcionando, a pesar de que el ministro diga que no se ha eliminado, y las escuelas no tienen transporte, o sea, las escuelas oficiales no tienen transporte, nada más tienen transporte las escuelas de Miranda, las escuelas de Libertador y una que otra a nivel nacional en alguna alcaldía o en alguna gobernación, pero las nacionales del Ministerio de Educación no tienen transporte. Las familias se han visto en la necesidad de dejar de mandar los niños a las escuelas ciertos días porque no les alcanza el dinero para pagar el transporte. En consecuencia, muchas familias no podrán preparar lonchera escolar. No podrán preparar lonchera escolar porque muchas familias se apoyaban en las escuelas para que los niños comieran. Muchas familias tienen problemas para manejar el costo de la comida, el costo del transporte, el costo del uniforme, el costo, aunque haya algunas escuelas donde les dona el gobierno el uniforme, no es uniforme para todo el año ni con la flexibilidad de toda la familia. Entonces hay una serie de costos que antes se incluían en lo que se llama la canasta educativa, se incluían como la parte de la gratuidad de la enseñanza que ya no existe. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hacemos un llamado de atención con respecto a la propaganda del gobierno con lo que se supone que se ha logrado en educación es que cuando hablan de gratuidad, eso era en otro momento histórico. Hoy en día las escuelas no son gratuitas porque el costo del transporte y el costo de la alimentación en tiempo escolar está recayendo sobre las familias y en muchos casos las familias dejan de mandar a los niños porque no se puede resolver la alimentación. ¿Y en dónde quedó el famoso vaso de leche? Eso dejó de existir hace tiempo. Hace mucho, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es eso que el PAE envía, que tú dices que el PAE, programa de alimentación escolar, ¿no? Eso que el PAE envía, es decir, en medio de una situación de escasez en donde muchas veces no consigues
consigues unas cosas y no consigues otras, o sencillamente no consigues nada. Es decir, ¿qué es, de qué se compone eso que están enviando a las escuelas? Mira, Es decir, una de las cosas que hemos... ¿hay algo balanceado allí? No. Una de las cosas que hemos podido apreciar, puedo hablar con más propiedad del año pasado porque este año escolar está comenzando y hay algunos sitios donde han tratado de mejorarlo, pero no necesariamente lo han logrado. Una de las cosas que nosotros pudimos ver el año pasado es que no estaban los rubros completos y que uno de los que más fallaba era el de proteínas. Es decir, pollo, por ejemplo, carne, no se conseguía suficiente en Mercal y Pedeval y por lo tanto llegaba con restricciones a las escuelas. Pero, por ejemplo, también las verduras no llegaban todas en buen estado. Y entonces allí hay un mecanismo que se trató de instrumentar con los estudiantes y los docentes y también con los representantes para que hicieran una especie como de monitoreo de qué es lo que salía de Mercal y qué llegaba a la escuela. Y en algunos casos ellos elaboran sus informes, o sea que el Ministerio de Educación tiene una planilla por cada escuela, por cada vez que el PAE fue despachado o los alimentos, los suministros del PAE fueron despachados en un Mercal o en un Pedeval, donde puede ver cuál fue el nivel de escasez y donde puede ver también el nivel de calidad de los alimentos, porque una de las cosas que reportaban las escuelas era si estaban frescos los alimentos o si estaban en buen estado. Entonces, eso está reportado. Nosotros quisiéramos ver un informe del Ministerio de Educación al país diciendo, mira, en tales estados tuvimos tales problemas y los vamos a resolver de tal manera, porque no se trata solamente de identificar dónde hay problemas, sino que nos digan cómo lo van a resolver, porque la consecuencia es que los estudiantes no estaban comiendo completo. ¿Pero qué es lo que están comiendo nuestros estudiantes, nuestros niños en este momento? Bueno, una de las cosas que nosotros pudimos reseñar es que están comiendo más carbohidratos que comida balanceada. O sea, normalmente una comida balanceada debería tener proteínas preferiblemente animales, vegetales y carbohidratos en una proporción que corresponde, de hecho, a cada rango de edad, con las proporciones y las cantidades, y no estaban recibiendo suficiente alimentación ni balanceada. Entonces estaban comiendo mal. ¿Eso qué genera? Eso genera obesidad. O sea, cuando tú ves que los niños empiezan a engordar, no necesariamente es porque están bien alimentados, puede ser que estén mal alimentados y que lo que estés produciendo sea obesidad porque no tienes una alimentación balanceada. Y eso es una de las cosas que nosotros estuvimos apreciando. Sin embargo, la gente del Observatorio Venezolano de Nutrición, ellos han apreciado que hay problemas también de desnutrición. Y entonces allí lo que se suponía que debería ayudar el programa de alimentación escolar en las escuelas no lo está haciendo. Incluso en estos días en el Zulia, la organización Aula Abierta presentó un comunicado porque había problemas de desnutrición en el Zulia. Entonces, y eso había causado en algunos casos el fallecimiento de niños. Entonces, hay una serie de elementos que hemos podido estar apreciando desde el año pasado hasta ahora que se han incrementado, y eso es preocupante, y que tienen que ver con un problema de escasez de alimentos que se ve reflejado en las escuelas, pero hay un problema adicional que yo no puedo dejar de mencionar, y es la falta de seguridad en el sistema educativo. Desde hace unos años para acá, pero especialmente el año pasado y se han incrementado los robos a las escuelas. Antes se robaban las computadoras, ahora se roban los alimentos también. Claro. Y los alimentos y los equipos que se pueden llevar Era de esperarse un poco por la situación. Ahora, evidentemente, hay en este instante zonas que deben estar peor que otras, ¿no? O así prácticamente es una cosa... cosa paralela. Así es, hay zonas que tienen más inseguridad. De hecho, por cierto, yo quisiera invitar a las personas a que lean en Pro Da Vinci un reporte que hizo Juan Maragall, el director de educación de Miranda, sobre la situación en las escuelas de Miranda. Ellos hicieron una encuesta, por ejemplo, hicieron una encuesta y pusieron los resultados donde dicen que los maestros, por ejemplo, no se sienten seguros en las escuelas, pero donde dicen también que por distintas razones el 42% de los niños no está asistiendo de forma regular a los planteles. Y las razones tienen que ver, entre otras cosas, con que acompañan a las familias a hacer sus colas para comprar alimentos o porque no tienen los insumos para estar en la escuela. Entonces, esos elementos están allí. Por lo menos la Gobernación de Miranda hizo su encuesta y sacó los resultados. Nosotros esperamos del Ministerio exactamente lo mismo, pero con respecto a la seguridad,
hay zonas que son especialmente más inseguras que otras y donde ya se ha comenzado a hacer muy evidente dos elementos. Uno, el ingreso de las redes de microtráfico de drogas, especialmente en los liceos, que hace que haya más estudiantes con armas y que tengan más problemas de inseguridad y que haya habido problemas de disparos, y el problema de la inseguridad que ha hecho que roben más escuelas. A principio de año fue impactante la cantidad de escuelas que robaron, incluso en una de ellas, tratando de robarle la moto a un papá, hirieron a estudiantes. Tenemos que Los de las loncheras deben ser panquequitas de avena, sándwiches, cereal con yogur y fruta, jugos naturales, y los padres deben ser muy creativos a la hora de preparar la lonchera. Otra alternativa sería con cortadores de galletas hacerle los pancitos o las panquequitas de colores o de diferentes formas para que ellos puedan verlo apetitoso también. Estas recomendaciones son para niños de toda edad. Para niños más pequeños las comidas deben ser más rápidas y fáciles de comer para ellos. Para niños más grandes, bueno, ya con otro tipo de frutas o frutas que ellos puedan pelar como mandarina o como naranja, igualmente nutritivas, y aumentando las porciones o aumentando las raciones. Esto también depende si le envían una lonchera, sea para merienda o para almuerzo. Si es para almuerzo debe ser más completa, tener su buena fuente de proteína, carbohidratos, vegetales y su porción de fruta. Bueno, ahorita hay muchas alternativas. Yo creo que con vegetales, con tubérculos como la batata, la yuca, la papa, se puede inventar muchísimo. La harina de arroz, con avena. Se pueden hacer tortas, se pueden hacer dulces caseros. Es más nutritivo, más económico y más saludable para los niños. Sustitutos de la leche, bueno, el yogur, el queso, son uno de los más así resaltantes a la hora de hacer algún sustituto de la leche de vaca. También leche de algunos cereales o de algunas leguminosas como la linaza, o leche de soya, en tal caso si se pueden conseguir o se pueden preparar. La lonchera debe contener lácteos, cereales, proteínas y una porción de fruta. Es lo primordial que debe contener la lonchera escolar. Bueno, María Felipe, aquí nos hemos centrado o focalizado, como está de moda decir ahorita, en el tema de la alimentación, pero es que esto es una consecuencia. Claro, y es uno de los aspectos de este problema que tiene que ver con la educación, porque, por ejemplo, recientemente leíamos un informe, un estudio muy calificado justamente de la Gobernación del Estado Miranda, de la Dirección de Educación del Estado Miranda, que establece, por ejemplo, que se calcula en 500.000 el número de niños que debieron inscribirse y comenzar en la escuela y no lo hicieron. Sí, tienen que ser por razones de las complicaciones que vive su familia. Pero hay otros temas también sumamente graves, que lo decía Olga, por ejemplo, el caso de la delincuencia. De la seguridad, claro. Cómo se han convertido los centros educativos en focos de atracción, ¿sí? Bueno, incluso, los comedores, fundamentalmente los comedores, llegan los delincuentes y se llevan la comida. Está claro. El tema de la infraestructura y el deterioro de las instalaciones. Hay, por ejemplo, casos que se reportan, en el caso, por ejemplo, del Tamacuro, donde hay unas escuelas que los niños ven clases, ahí se robaron en esas escuelas las sillas y las mesas, y ven clases de pie. Entonces es un problema verdaderamente grave y complicado. Incluso la Federación Venezolana de Maestros ha alertado que muchas escuelas todavía no están ni siquiera en condiciones precarias de comenzar sus clases a estas alturas, ¿no?, del año. Entonces esto te revela que es un componente sumamente grave de la crisis nacional. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.